Bien, buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Atendiendo el, este estudio que hemos estado ya viendo en dos partes anteriores y el día de hoy, eh, con la gracia de Dios, vamos a tratar de terminar con una tercera parte y una parte final, el estudio sobre el liderazgo y cómo guiar a los demás con integridad. Este estudio lo hemos estado basando en el pasaje de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5, donde el apóstol le da una serie de indicaciones a Timoteo para prepararse y ser eficaz en su liderazgo en la iglesia en Roma. Las dos partes anteriores hemos estado hablando en la primera instancia acerca de la integridad y la importancia de la integridad para los líderes y para ejercer un liderazgo en cualquier momento de su vida, ya sea aquí en la iglesia o en su familia, en su matrimonio o en los lugares donde hay ambientes mixtos. Decíamos que los ambientes mixtos son aquellos donde hay cristianos, pero también hay inconversos. Y esos ambientes son los que más pasamos durante el tiempo en el día a día, ¿verdad? Y hay otros ambientes, hermanos, donde todos son inconversos y solo nosotros tenemos un poquito de luz. Entonces, en esos ambientes es importante tener claridad de qué implica el liderazgo cristiano y cómo lo podemos aplicar nosotros mismos en la iglesia y también fuera de la iglesia. En ese sentido, ¿verdad? La integridad era el bastión o el principio rector de cómo llegar a ser un líder eficaz, con eficiencia, basado en la escritura, que es a través de la integridad. La integridad se refiere a aquello que es completo, aquello que no es por partes, aquello que es de una sola vez, ¿verdad? Y de una sola palabra, es decir, aquello que no está diciendo una cosa y haciendo otra, sino que más bien cuando es íntegro, cuando hay una integridad, tiene que ver con esa con plenitud, es decir, completo en toda su magnitud para poder glorificar el nombre de Dios. Es decir, nosotros en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, en nuestras relaciones, debemos de mantener esa integridad, porque solo manteniendo la integridad podemos ejercer un liderazgo consecuente. Mantener la integridad, ¿verdad?, nos va a permitir ser luz, pero también nos va a permitir dar un testimonio correcto ante los demás de lo que Cristo ha hecho en nosotros. No podemos estar en Cristo, venir a Cristo y luego no ser íntegros en nuestras relaciones. Eso más bien hace una lucha inversa con el camino de la salvación para otros. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, la integridad era el primer punto. Y luego, en la segunda parte del estudio, observamos que habían 4 principios fundamentales para el liderazgo basados siempre en el pasaje de Romanos 5, del 1 al 5, ¿verdad? Y esos principios, esos 4 principios, solo vimos 2 el domingo pasado. Esos 2 tienen que ver, el primero con establecer una relación. El primer principio es que como líderes debemos o para ejercer un liderazgo cristiano, debemos de basar y establecer nuestra relación íntima con el líder supremo. Nuestro líder supremo es Jesucristo, pero esa relación íntima que tenemos con Él es la primera base o el primer principio para ejercer un liderazgo correcto. ¿Cómo es y en qué implica esto de tener una relación íntima con nuestro líder supremo? Vimos ahí el domingo pasado que nuestro líder supremo se glorifica cuando tenemos esa relación con Él. ¿Y cómo es esa relación con Él? A través de 2 elementos. Primer elemento, la lectura de su palabra. Él nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y esa relación es la que tenemos con Dios a través de su palabra. Cuando leemos la Biblia, ¿verdad?, de una manera consciente, de una manera humillada, de una manera obediente, consagrándonos a Él, y leemos la Biblia, entonces el Señor nos habla a través de la Biblia. Pero no hacerlo de una manera rutinaria, así como leer algo solo por leerlo, sino que más bien
¿verdad?, en una especie de devocional. Cuando hacemos nuestro devocional diario, oramos, cantamos y leemos la Biblia, el Señor nos habla a través de esa lectura de la palabra. Y luego, ¿verdad?, como es la relación, una relación directa con nuestro líder supremo o íntima con nuestro líder supremo, además de lo que Él nos dice a través de su palabra, de la Biblia, de la lectura de su palabra, también implica que nosotros le pidamos o oremos a Él, le digamos nuestras peticiones. Él nos manda en la palabra, lo vimos el domingo pasado, a cómo orar y por qué es importante orar y cómo la práctica de la fe y la búsqueda de una guía divina a través de la lectura de la palabra y la oración. Esas dos vías, usted recibe la palabra y luego usted habla con Dios a través de sus necesidades y peticiones, acciones de gracias. Esa es la vía de comunicación que tenemos con nuestro líder supremo. No hay otra forma. Se trata de un proceso de comunicación, aprendizaje y confianza mutua donde se busca el entendimiento profundo y una conexión íntima con lo divino. Eso fue el primer principio para ser líderes basados en integridad. Luego el segundo principio tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos y a los demás a través de la lente de la gracia de Dios. Es decir, que cuando nosotros somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y a los demás, pero a través del lente de la gracia de Dios, ahí vamos a ejercer un buen liderazgo. Entonces, el primer principio era la relación nuestra con Dios, que a través de esa relación íntima con Dios, nuestro líder supremo, cuando Dios nos transforma, así vamos a poder también nosotros tener una relación con nuestros semejantes. Y el segundo principio tiene que ver un poquito más allá, que es mirarnos a nosotros y a nuestras semejantes a través de la lente de la gracia de Dios. ¿Y qué significa eso? Debemos de recordar todos los días, hermanos, que Dios nos ve como hijos amados, líderes en diferentes ámbitos, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en su familia, en sus entornos laborales, en otros ámbitos donde estemos estudiando, trabajando, caminando, haciendo ejercicio, lo que nosotros hacemos durante todos los días, en esos ámbitos podemos mostrar el liderazgo basado en Cristo. Somos capacitados por la fe en Cristo y que nos dará la gracia que necesitamos en cada día para entender y resolver cualquier problema, situación o desafío a que nos enfrentemos. Debemos de estar penetrados en esto, que por la gracia de Dios hemos sido transformados y el Señor nos dota de habilidades y capacidades para poder hacerle frente y atender a los problemas, desafíos o situaciones difíciles a las que enfrentemos. Y esto lo podemos hacer cuando nos miramos a nosotros mismos y a los demás a través del lente de la gracia de Dios. Debemos acostumbrarnos a pensar de la siguiente forma: puesto que Dios decidió ser misericordioso conmigo, es decir, ¿cómo miramos a los demás o cómo nos miramos nosotros a través y a los demás a través del lente de la gracia de Dios? Cuando entendemos y pensamos de la siguiente forma: puesto que Dios decidió ser misericordioso conmigo, yo buscaré ser misericordioso con aquellos que tenga el privilegio de liderar hoy. Así como Dios mostró su gracia en usted, así como Dios transformó ese viejo hombre al nuevo hombre, ¿verdad?, y llegamos a Cristo con esos pecados, donde Él nos limpió con toda esa maldad que teníamos, esos malos procederes, mala forma de proceder, así como Dios hizo con nosotros y nos perdonó y nos tuvo paciencia hasta que llegamos ahí, así nosotros debemos de entender también esa gracia que Dios tuvo con nosotros y misericordia, también tenerla con los demás. No sé a ustedes, pero muchas veces nosotros nos desesperamos con los demás. Y somos, hay veces, malcriados, impacientes, ¿verdad?
hasta les decimos malas cosas, porque tal vez no se apuran, no llegan temprano, no hacen esto, no es. Imagínense nosotros siendo así con ellos cuando Dios es misericordioso con nosotros, hermano. O sea, cuando vemos esa misericordia y esa gracia que Dios tuvo en nosotros, es la segunda instancia, el segundo principio que Dios nos manda en este pasaje para ser misericordiosos con los demás. Nos manda el Señor a que nos miremos nosotros mismos y miremos a los demás por medio del lente de la gracia de Dios. A veces somos demasiado exigentes, somos muy perfeccionistas con las personas que están a nuestro alrededor y queremos guiarlos y queremos que hagan las cosas tal como nosotros queremos. Y no tenemos paciencia. Pero el Señor nos manda en su palabra y en este versículo, en este pasaje de Romanos 5, del 1 al 5, a liderar con paciencia, a liderar con amor, con cariño, mirándonos a través del lente, mirándonos nosotros mismos y a los demás a través del lente de la gracia de Dios. Que Dios hizo la gracia en nosotros, así también nosotros tenemos que ser misericordiosos y con gracia con los demás. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tercer y cuarto principio de cómo liderar para la gracia de Dios en ambientes cristianos y en ambientes fuera de la iglesia. Cómo guiar a los demás, cómo liderar a los demás, cómo ayudar y ser influencia positiva a otras personas. Y el tercer principio tiene que ver con buscar glorificar a Dios siempre. Buscar glorificar a Dios siempre. ¿Qué es eso, hermanos? En nuestro pasaje clave de Romanos 5, del 1 al 5, que hemos estado leyendo e ilustrando en estos principios para el liderazgo cristiano, se afirma también al final del versículo 2 que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso está al final del versículo 2 del pasaje de Romanos 1 al 5, el pasaje base que hemos tenido para estos principios de liderazgo cristiano. Entonces dice ahí que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este tercer principio nos indica que debemos de buscar siempre buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Al tratar de explicar este fragmento del pasaje, al tratar de explicarlo y traer esto para todos nosotros hoy, podemos mostrar que como líderes cristianos, nuestro deseo no es atraer la atención a nosotros. Fíjense bien. Como líderes cristianos, nosotros ya no pensamos en nosotros mismos, sino pensamos más en la gloria de Dios y hacer bien al prójimo. Es decir, ya nosotros mismos o usted mismo, su idolatría de usted mismo queda atrás. Sino vivir de tal manera que las personas a las que guiamos vean a Jesús en nuestra vida. Ya no es usted mismo, sino que usted lo que busca cuando es un líder cristiano, en cualquier esfera, cualquier ámbito, lo que busca es que las personas no lo miren a usted, sino que miren a Jesús y lo que Jesús ha hecho en su vida. Y eso es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es darle a los demás una opinión correcta de Él, de Jesús. Cuando usted anda por la calle, debe de procurar que todo lo que usted haga, sea para la gloria de Dios. Que las personas que lo miren y lo observen digan, wow, esa persona tiene a Cristo en su corazón. Esa persona es un reflejo de ser un cristiano, de la fe salvadora que hizo Cristo en él, que permitió poner en él esa fe, ¿verdad? Que Dios, por la gracia de la fe, hemos sido salvos. Entonces, hermanos, el tercer principio tiene que ver con eso, que debemos de buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Las personas a quienes lideramos, como líderes cristianos, las personas a quienes lideramos deberían tener una mejor comprensión de quién es Dios y cómo es Él al observar nuestra forma de liderar.
las personas que guiamos, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros compañeros de trabajo, todo aquel que usted guía y que usted es una influencia para él, debe de ver ese modelo de Jesús en la vida suya. Primera Crónicas 29:11 dice lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Vemos ahí en ese pasaje que la gloria de Dios es la manifestación de su grandeza y el esplendor divino. Su gloria define el poder, la majestad y la santidad de Dios. Cuando decimos glorificar a Dios, lo que estamos hablando, hermanos, es estamos dándole el poder, la majestad y la santidad a Dios. La gloria de Dios es todo eso. No hay nadie más de alto rango o más importante que Dios. Dios considera que lo fundamental para el hombre es conocer su gloria. Pero hay veces los líderes cristianos dejan a un lado la gloria de Dios para buscar su propia gloria. Y eso es lo que el principio nos manda, de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. El puritano del siglo XVIII, Jonathan Edwards, menciona en sus escritos lo siguiente: Dios nos comunica su gloria. Él quiere que entremos en contacto con ella. En ese sentido, para Dios revelar su gloria es su gran deseo, y para nosotros conocerla es nuestra gran necesidad. Tenerla en, con y para nosotros. La gloria de Dios es el gran deseo de Él. Él nos hizo para su gloria. Y para nosotros conocer la gloria de Dios siempre debería ser una necesidad. Permanentemente, hermanos, debemos de estar buscando en todo lo que hacemos que sea para la gloria de Dios. Pablo también nos manda en Filipenses 2, 3 y 4 a que en el versículo dice lo siguiente: no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es decir, hermanos, que las personas que glorifican a Dios, en especial los que dirigen a otros, es decir, los líderes, y que están en las posiciones de liderazgo, deben tener en cuenta cómo sus acciones pueden afectar a aquellos que los rodean o que están bajo su cuidado. Si las personas que nos lideran, hermanos, buscan su vanagloria, buscan solo salir en la foto, buscan estar en los lugares prominentes, buscan estar ¿verdad?, que les digan qué bueno lo que está escribiendo. Si buscan esa vanagloria, hermanos, estamos en problemas con nuestro liderazgo. Lo único que tenemos que buscar es la gloria de Dios. Para todo líder cristiano, independientemente de nuestro llamado a servir a la iglesia, en nuestras familias o en otras iniciativas humanas por el bien común, es decir, el Señor lo ha puesto en algunas iniciativas humanas por el bien común, es decir, lo ha puesto en una directiva, lo ha puesto en un grupo de amigos, lo ha puesto a ser coordinador en alguna actividad, lo ha puesto a dirigir un grupo, ¿verdad? En todas esas iniciativas humanas, cada uno de nosotros debe responder al llamado excepcional que la providencia de Dios obró en nuestras vidas. Ese llamado excepcional, transformador, que a través de la providencia divina Dios hizo la obra en usted, hermanos, debe ser esa respuesta a glorificar a Dios en todo. Al ir mucho más allá de los roles o dones particulares, debemos administrar todo para la gloria de Dios. Es decir, nuestra propia vida, su administración de su propia vida, cómo usted lidera su propia vida, debe ser para la gloria de Dios. Y ahí entran muchos principios, ¿verdad? Dominio propio, entendimiento,
mayordomía, toda esa forma de cómo usted se administra a usted mismo está liderando su propia vida. Y el Señor nos manda que sea todo para la gloria de Dios. No por nuestro bien, sino por el Señor y el bien de su pueblo o de las personas a quienes guiamos. Hay veces no asumimos esto con toda la responsabilidad que requiere ser llamado hijo de Dios. Cuando el Señor nos transforma, hermano, usted se vuelve una luz en medio de las tinieblas en este mundo caído. Eso implica liderazgo. La fugacidad del hombre en esta vida terrenal, es decir, que somos tan frágiles y temporales, es la razón por la que necesitamos una visión más amplia de un liderazgo que glorifica a Dios, para que los líderes no exageren su propia importancia. Tenemos que buscar siempre esa gloria de Dios pensando en ese reino celestial y dejar de pensar en el reino terrenal aquí en la tierra. Si estamos pensando en ese liderazgo en la tierra, hermanos, estamos perdiendo de vista el reino celestial. Y esa fugacidad que habla la Biblia del hombre, de la vida del hombre, es que somos temporales. Aquí al salir de la iglesia nos puede pasar algo, o aquí mismo. Y hay veces pensamos con aquel egoísmo, con aquella forma de hacer de nuestro liderazgo y queremos controlarlo todo cuando somos temporales, somos fugaces. Hay gente que piensa, yo no sé si ustedes conocen, pero hay personas que piensan que si no está Él, las cosas no van a caminar. Se vuelven indispensables, quieren controlarlo todo. Mire, cuando vemos eso en perspectiva del reino celestial, hermanos, no somos nada. Consideremos los siguientes pasajes en la Escritura. Mateo 5:16 dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luego en 1 Corintios 10:31 indica lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estimado hermano, queridos hermanos, de manera que podemos revisar desde la óptica de los demás cómo estamos liderando y si Dios se glorifica en nuestras acciones. Podemos hacernos las siguientes preguntas, hermanos. Podemos sentarnos a conversar con algunas personas a las que guiamos. Esas personas pueden ser nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros colaboradores, personas que trabajan con nosotros, el grupo en que estemos. Y podemos hacernos las siguientes preguntas y hacerles las siguientes preguntas a ellos. Si creen que glorificamos a Dios con nuestra forma de liderar, ¿qué impacto tienen las palabras que profesamos y las acciones que hacemos sobre la forma de pensar acerca de Dios? Le podemos preguntar si se sienten más inclinados a amar a Dios y a servir a la obra debido a la experiencia de nuestro liderazgo con ellos. Estas preguntas, hermanos, con esas preguntas podemos entender lo que los demás pueden captar de nosotros y si nosotros estamos glorificando a Dios. Debemos de seguir el ejemplo del liderazgo del gran siervo que es Jesucristo. Una de las tantas conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos sobre el asunto del liderazgo se registra en Mateo 20. Y ahí el Señor le estaba hablando a sus seguidores sobre su inminente muerte, sepultura y resurrección. En Mateo 20 es un relato donde el Señor les está narrando acerca de lo que va a pasar con él, de su muerte, sepultura y resurrección. Lamentablemente a sus discípulos
les importaba más quién sería mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Lamentablemente, en ese momento que Jesús estaba hablándoles acerca de esto, ellos estaban ahí inquietos, ¿verdad? Cuando escucharon su muerte, que se iba para el reino de los cielos y eso, ellos empezaron a discutir entre ellos quién iba a ser el jefe, quién se iba a ser el mayor, así, quién se iba a hacer a cargo de los 12. Eso es lo que estaban discutiendo. Esa sed de poder y autoridad era el polo opuesto de un estilo de liderazgo motivado a honrar y glorificar a Dios. Ellos, los discípulos, estaban liderando con egoísmo para obtener algo en el proceso. Ya se estaban viendo quién quedaba ahí al frente de los discípulos. Ya se estaban viendo cómo quedaba compuesta la directiva ahí. Ya se estaban viendo ahí quién iba a manejar los hilos de la iglesia. Fíjense bien, Mateo 20 es una cosa bien complicada de entender, que como los discípulos del Señor, aquellos que habían estado cerca, podían estar pensando en eso y no en glorificar a Dios. Ellos, los discípulos, estaban liderando con egoísmo para obtener algo en el proceso. Querían reconocimiento, poder, influencia y autoridad. Y quién sabe qué más querían materialmente hablando. En ese contexto, hermanos, Jesús les declara en Mateo 20, 25 al 28, y les dice: entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es asombroso, hermanos, tener la posibilidad de obrar de manera tal que ayudamos a los demás a entender más plenamente cómo es Dios debido al tiempo que pasan con nosotros. Debemos de buscar como líderes cristianos que las personas que están con nosotros puedan entender la gloria de Dios, verla reflejada en nosotros en todo lo que hacemos. Que cuando alguien anda con nosotros sea capaz de ver que nosotros respetamos la ley, que nosotros somos capaces de obedecer la palabra de Dios con nuestro prójimo y la relación con nuestro prójimo. Que las personas que están alrededor de nosotros puedan entender que respetamos la vida, puedan entender que respetamos a los demás. Pero si las personas que están con nosotros, hermanos, no pueden ver eso y esas actitudes y esas acciones en nosotros, no van a ver la gloria de Dios en nosotros. Debemos de tener la claridad que los líderes cristianos, aunque estén en las iglesias, siempre tendrán la tentación de exaltarse a sí mismos. Los líderes cristianos, aunque estén aquí en la iglesia, hermanos, siempre va a haber una tentación ahí de exaltarse a sí mismos o a su sobresaliente talento con habilidades que tienen para realizar sus funciones. El ser humano siempre tendrá la tentación de estar lidiando con eso, de exaltarse a sí mismo. Y es que para algunas personas ciertas capacidades las desarrollan de manera natural o con poco esfuerzo. Y eso puede provocar ver de menos o volverse un crítico al momento de guiar o liderar a los demás. Hay personas, hermanos, que tienen un talento y desarrollan habilidades de manera natural. Con un poquito de esfuerzo ya se desarrollan más que otros que nos cuesta más. Y esas personas que se desarrollan más rápido pueden caer en la tentación, hermanos,
de que esas habilidades se las cataloguen o se las acrediten a sí mismos y no a la gloria de Dios. ¿Han visto ustedes personas así, verdad? Que se sienten sobrados, que andan por la vida y yo puedo más por esto, que yo tengo más habilidades y empiezo. Esas personas, hermanos, podemos, aquí en la iglesia incluso, podemos caer en la tentación de sobrepesar las habilidades humanas y no la gloria de Dios. Ahí en ese momento, hermanos, debemos de asegurarnos, concentrar nuestras energías en la esperanza de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Decidir conscientemente llevar a cabo el liderazgo como un siervo de Dios. Con ellos, las personas a quienes guiamos y nos rodean podrán entender mejor a Jesús y su obra de salvación en nosotros. Cada vez que usted sirve a otro, cada vez que usted llega temprano a la iglesia y empieza a servir a los demás, en ese servicio a Dios, hermanos, en ese momento, los demás, las demás personas, cada vez que usted ayuda, cada vez que usted mira una necesidad, hace algo para suplir esa necesidad, cada vez que usted conversa con un hermano, cada vez que usted hace algo por el servicio de sus hermanos, en ese momento, los demás podrán entender mejor a Jesús y su obra de salvación en nosotros. Y podrán observar el trabajo de liderazgo lleno de gracia por la misericordia de Dios. Ellos podrán entender, las personas que nos siguen, podrán entender que Jesús ha hecho la obra transformadora en usted. Cuando sus hijos, hermanos, lo miran a usted con un espíritu de servicio, pero no solo con el espíritu de autoridad que hay veces los padres y en las familias tenemos. Tráigame tal cosa, haceme tal cosa, dígame aquí, que hacemos. No, más bien con un espíritu de servicio. Cuando tenemos ese espíritu de servicio, vamos a poder tener la claridad que ellos entiendan la obra de Dios en usted, porque usted glorifica a Dios en todo lo que hace. Cuando usted es responsable, fíjense bien, el ser creyente y el ser cristiano, hermanos, implica responsabilidades más que cuando no éramos. Si usted era responsable antes de venir a Cristo, hoy tiene que ser más responsable. ¿Por qué? Porque los demás que están alrededor suyo lo observan. Y así como lo observan, van a poder ver reflejado la gloria de Dios ahí, en ese momento. Entonces, si usted está en un lugar de trabajo y usted no es responsable, los demás van a decir, no, si ese cristiano ahí, Dios no ha hecho nada en eso. Dios no hace la obra transformadora porque usted no es responsable. Porque usted no es íntegro. Entonces, la manera como lideramos a los demás pasa en la base principal de ese liderazgo, ¿verdad? El principio rector es la integridad. En el proceso de liderazgo cristiano, de un liderazgo cristiano, está basado en el principio de buscar la gloria de Dios, desarrollándose con integridad, porque los demás verán nuestra motivación para el liderazgo como una forma genuina y sincera de proceder en la obra de Cristo. Volvemos al principio rector que es el liderazgo. En el liderazgo. Que el principio rector es la integridad en el liderazgo y eso hace que los demás puedan ver la gloria de Dios en usted. Es bonito decir, somos luz en medio de este mundo caído, de las tinieblas. Bueno, pero ¿qué implica ser luz? La luz, si usted quiere ser luz en este mundo caído, hermanos, implica actuar con integridad. Implica ser un líder correcto, implica ser un líder que sirve a los demás, implica ser un líder que no busca su vanagloria, sino que busca el bien común y el bien y la gloria de Dios. Un cuarto principio para liderar con integridad y guiar a los demás
a Cristo tiene que ver con lo siguiente. Debemos de aprovechar los desafíos en el liderazgo. El apóstol Pablo concluye el pasaje de Romanos 5 del 1 al 5, que es nuestro pasaje base que hemos estado leyendo. El apóstol Pablo concluye en el versículo 3 al 5, específicamente explicando que incluso podemos gloriarnos en las tribulaciones. Fíjense bien, toda persona en cualquier nivel de liderazgo cristiano sabe que los problemas son algo habitual y casi una constante en la vida de los ministerios. ¿Verdad? Todos sabemos que debemos de lidiar aquí en el Ministerio del Trabajo. Sabemos que los problemas, las situaciones complejas son algo habitual, son el día a día de las iglesias. Sin embargo, no tenemos que huir de los desafíos, más bien podemos abordarlos con una decisión firme como una oportunidad en el ejercicio de liderazgo. Esos desafíos, esos problemas, esas complejidades que hay en el liderazgo, hermanos, en las iglesias, ya hablando específicamente de las iglesias, no podemos verlos como problemas a los que hay que huir de ellos. Más bien hay que enfrentarlos como una oportunidad en el ejercicio de liderazgo. Algunas consideraciones o razones por las cuales no debemos de temer a las luchas o desafíos que vienen incluidos en el liderazgo cristiano son las siguientes. Número uno, que podemos crecer en ese proceso. El pastor Cheran nos ha estado hablando todos estos años de que a través de las tribulaciones nosotros podemos crecer en ese proceso. La providencia aflictiva, la hemos estado viendo en nuestras clases, en las predicaciones, la providencia aflictiva nos hace crecer en el proceso. Cuando tenemos un problema, hermanos, no hay que ver como un problema que es el fin del mundo, sino que más bien como un desafío, un asunto que nos puede hacer crecer en el Señor. Todos pasamos por problemas difíciles, ¿verdad? Muerte de un familiar, problemas con hijos, problemas con amistades, problemas en el matrimonio, problemas de trabajo, problemas de emocional. También el hermano Noé nos ha estado explicando el asunto de la depresión en los cristianos. Un tema que hay que lidiar con él. Pero si lo vemos como un problema de fin de mundo, estamos cabal. Tenemos que verlo más bien como un problema que nos puede traer un crecimiento, si lo enfrentamos de una manera correcta, un crecimiento en el proceso. No cometamos el error de creer que el liderazgo solo se trata de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas a las que guiamos. Es decir, cuando somos líderes en cualquier circunstancia, no cometamos el error de que se trata de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas en las que guiamos. No cometamos ese error, hermanos, sino más bien tenemos que ver que lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Es decir, cuando somos líderes en cualquier circunstancia, y especialmente en las iglesias, no cometamos el error de solo ver lo que Dios quiere hacer con los demás, sino que más bien miremos lo que Dios quiere hacer en su vida, en el liderazgo cristiano y con los problemas que enfrenta. Las dificultades que encontramos en el proceso de liderar a los demás, al tratar con las personas a nuestro cargo, puede producir capacidad en nosotros. Fíjese bien, cuando usted es capaz de ver esos problemas, enfrentar esos desafíos de una manera bíblica y tratando de crecer en el proceso, nos puede producir la capacidad de perseverancia, de paciencia, las cuales pueden producir un carácter cabal y correcto para nosotros. Cuando a través de los problemas, a través de los desafíos, a través de las complejidades que usted tenga en cualquier circunstancia, ya sea a lo interno de la iglesia o fuera de la iglesia, si esos problemas usted los mira como una dificultad, que solo que hay que pasarlos, ahí está siendo limitado. Tenemos que verlos con ese desafío y esa oportunidad que tenemos para crecer, para tener mayor perseverancia,
para desarrollar nuestra paciencia. Y esas dos cosas pueden producir en nosotros un carácter cabal y correcto para la gloria de Cristo. Recordemos que la definición de integridad que aprendimos en la primera parte de este estudio tiene que ver que significa algo que está completo, que no tiene doblez, que es integrado en lo que se dice y piensa con lo que hace en su comportamiento, que integra las dos situaciones, lo que usted piensa y entiende con lo que usted hace y su comportamiento. Eso es una persona íntegra. Entonces, ¿cómo nos transformamos en una persona completa o íntegra que posee un nivel de confiabilidad, honestidad y credibilidad que los demás quieran seguir? ¿Cómo nos transformamos en esa persona? En esa persona que los demás quieren seguir. En esa persona que miran que es confiable. En esa persona que miran que es honesta. Esa persona que tiene credibilidad. A esos queremos seguir. Pero ¿cómo nos convertimos en esa persona? La respuesta suele surgir al permitir que el dolor de la adversidad nos impulse a estar más cerca de Cristo. La dificultad que estamos pasando con el comportamiento de alguien a quien queremos y a quien guiamos, al cual estamos guiando, al enfrentarla, esa dificultad juntos, ahora puede tener menos que ver con lo que Dios quiere hacer con los hermanos que nos están complicando la vida, o el hijo, o la persona que nos está complicando la vida, el compañero de trabajo, aquel que nos complica la vida. Poco tiene que ver con eso. Y más tiene que ver, hermanos, con lo que Dios quiere hacer al moldearnos a la imagen y carácter de su Hijo Cristo. Esa actitud difícil que tenemos con los demás, cuando los demás enfrentan esa situación y nos complican la vida, ¿verdad? Ese momento, hermanos, puede ser un momento crucial para nosotros, para que crezcamos en paciencia, en perseverancia, en fe y glorifiquemos a Dios. Eso nos hace crecer en el proceso. Terminamos siendo mejores personas para la gloria de Cristo cuando superamos esos procesos difíciles. Esa persona difícil en el trabajo, esa persona complicada, hostil. En las iglesias sucede lo mismo. Hay personas hostiles, hermanos. Hay hermanos que aunque vengan a la iglesia, pero son hostiles. De todo se quejan y andan ahí. O sea, ¿cómo el líder cristiano enfrenta un desafío de eso? A través de paciencia, perseverancia, amor, pensando, viéndose a través de la gracia de Cristo, como hablábamos, y actuando con integridad. La posibilidad de una gracia, de una gran esperanza a través de la gracia de Cristo. El desafío de los problemas de liderazgo que estemos pasando, al enfrentarlos, nos parece totalmente abrumador. Cuando usted enfrenta problemas aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, como líderes cristianos, hermanos, pensamos que es abrumador y estresante. Naturalmente hablando, así es. Podemos ser tentados a abandonar el servicio o a recurrir a un sinnúmero de maneras pecaminosas para lidiar con el estrés. Cuando usted se siente abrumado y estresado y que no le encuentra salida a un problema, eso le puede llevar a la tentación de recurrir a abandonar el servicio cristiano, a abandonar el liderazgo que Dios ha permitido que usted tenga, o también, hermanos, a buscar maneras y formas pecaminosas para lidiar con el estrés, entre las cuales esas formas traspasan las manías o malos hábitos de consumo muchas veces y desemboca en problemas fisiológicos para las personas. Cuando no lidiamos bien con el estrés, ¿verdad? O con los problemas como resultado del liderazgo
de esos problemas complejos que hay que lidiar en el liderazgo. Entonces podemos ser tentados, hermanos, a buscar salidas pecaminosas que desagradan la gloria de Dios. Hay personas que cuando están en situaciones estresantes comen más. Otros buscan refugio en drogas, alcohol, situaciones que les permiten salir momentáneamente de su situación agobiante, pero no resuelven el problema. El Señor permite que hayan problemas y complejidades, desafíos, para que los líderes, el verdadero líder íntegro, pueda crecer en el proceso en paciencia, en perseverancia y en amor por los demás. No obstante, Pablo afirma en el versículo del pasaje, en ese pasaje que estamos leyendo, capítulo 5, versículos del 1 al 5, y Pablo afirma en un versículo del pasaje, el versículo 3, que a medida que la perseverancia y la paciencia se practiquen con el liderazgo, el carácter de Cristo en los líderes se desarrolla de manera tal que caminamos con Cristo en medio de la batalla. Y con ello percibimos que algo más va surgiendo en nuestro corazón. La esperanza. Siempre hay esperanza. Cuando estamos liderando el proceso, hermanos, y creciendo en ese proceso, siempre hay esperanza. Y si hay esperanza, entendemos que hay solución. Cuando la persona pierde la esperanza, es como que pierde la oportunidad de encontrar la solución. El pasaje nos muestra ahí, lo vemos en Romanos 3:4, en el pasaje que estamos estudiando. Romanos 3:4 dice lo siguiente. Así, escuche bien, hermanos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, las tribulaciones producen, ¿qué es lo que debería producir en un líder cristiano? Paciencia. Una tribulación no nos puede desenfocar de nuestro liderazgo cristiano. Si queremos crecer en el proceso, tenemos que enfrentar esa tribulación, ese problema, con nuestros hermanos en el liderazgo cristiano, dentro y fuera de la iglesia, hermanos, para que produzca paciencia en nosotros. Y esa paciencia trae más pruebas, pero la prueba, miren lo que dice el pasaje, trae esperanza. Ese es el fin de nosotros en el liderazgo, que siempre encontramos en las dificultades. No vemos la dificultad ahí per se, sino que lo que vemos es una esperanza de cómo a través de esa dificultad podemos glorificar a Dios y crecer en el proceso. A veces los líderes cristianos renuncian justo antes del punto donde Dios los quiere llevar. Podemos observarlo esto en nuestras iglesias o las congregaciones. Hay muchos líderes que desertan, dejan el liderazgo, dejan los equipos de servicio, dejan esto, dejan allá. Pastores que dejan de ser pastores. Justo en el punto donde Dios los quiere llevar, se desesperan y tiran la toalla o sucumben a las tentaciones por el agobio y saturación de los problemas. Pero los que permanecen fieles, aun cuando sea difícil hacer la labor de liderazgo, esos serán recompensados con un nuevo sentido de esperanza en el poder de Dios para ayudarles a realizar cosas maravillosas para la gloria de Dios. Esas pruebas, hermanos, a los que muchos renuncian, ¿verdad? Dejan tirado todo. Esas pruebas, lo que produce después, el que se enfrenta a esas pruebas, hermanos, produce en ellos esperanza. Conclusiones. Nuestro Dios usa las pruebas
que pueden ser problemas, retos o desafíos, como los querramos llamar, ¿verdad? Esos desafíos, problemas, pruebas, tentaciones, como usted les quiera llamar, usa esas dificultades para transformar nuestra vida en primer lugar. Y con esa transformación, llegar a ser el líder completo y maduro que Él quiere que seamos para su servicio a los santos en la iglesia. El Señor, si nos tiene en el liderazgo, hermanos, en cualquier ámbito en que estemos, no quiere que tiremos la toalla ante los problemas. Él quiere que enfrentemos estas complejidades, problemas, desafíos, tentaciones, pruebas, como le quiera llamar. Él quiere que las enfrentemos para que nosotros podamos crecer en el proceso, glorificar su nombre para el servicio de sus santos en la iglesia. Seguramente, y de acuerdo con la promesa de las Escrituras, esa transformación nos convertirá en una persona más piadosa, conforme al carácter de Cristo. Solo así, solo cuando hemos enfrentado el problema, cuando hemos enfrentado la dificultad, hemos desarrollado paciencia, perseverancia y tenemos la esperanza de la gloria de Cristo. En ese proceso, hermanos, nos convertimos en personas más piadosas. Pero cuando usted no experimenta ese proceso, cuando usted quiere saltarse ese proceso, no encontramos la piedad. La piedad solo la encontramos cuando tenemos ese proceso. Cuando más avanzamos en el proceso de transformación que implica la santificación, descubriremos que nuestro corazón se llenará de esperanza, y de esa esperanza solo viene a nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando vivimos esa santificación y el proceso de transformación, nos estamos convirtiendo en líderes íntegros con la piedad y carácter de nuestro líder supremo, Cristo. ¿Qué debemos hacer cuando nos hacemos las preguntas? Debemos de contestar con la sinceridad correspondiente. ¿Y las preguntas cuáles pueden ser? ¿De qué manera Dios nos ha llamado a liderar hoy a su iglesia, a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestros entornos? ¿De qué manera nos ha llamado a liderar? ¿Qué oportunidades tenemos para ser líderes íntegros? ¿Y cómo podemos visualizar esto en el horizonte de nuestra vida? Podemos pedirle a Dios que nos ayude a disponer el corazón a una transformación genuina para ser líderes piadosos e íntegros, para ser completos y maduros en las maneras en que debemos de guiar a los demás. Recordemos, hermanos, que la integridad es el principio rector, es la base para esto. Usted no puede liderar a su familia si usted no es íntegro. Usted no puede liderar a los demás si usted no es íntegro. No podemos liderar a nadie, a personas aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, cuando usted ya lo han visto como cristiano, si usted no es íntegro. Debemos recordar, hermanos, que el proceso y camino de transformación requiere de tener una relación personal con el líder más grande de todos los tiempos. Al tener esa relación íntima con nuestro líder supremo, estamos seguros de que no estamos solos y de que no vamos a liderar a los demás en solitario. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos has enseñado, Señor, a través de este estudio. Permite, Padre, que podamos aplicar estos principios de liderazgo a nuestra propia vida, Señor, a poder ser transformados nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Permite, Señor, que la gloria sea reflejada en nosotros, que busquemos siempre glorificar tu nombre en todo lo que hagamos, Señor, para que podamos actuar con integridad y ser líderes completos para la honra y gloria tuya, Señor.
Permite que nuestras familias, que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, en la iglesia y fuera de la iglesia, Señor, en cualquier entorno, podamos reflejar la obra salvadora que tú has hecho en nosotros. Que podamos ser luz verdaderamente, Señor, en medio de las tinieblas. Que podamos ejercer un liderazgo a través de la obra transformadora que tú has hecho en nosotros. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Y pedimos, Padre, que el Espíritu Santo nos acompañe para poder guiar en el proceso de ser líderes. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén.